El gran emprendedor de la compañía es mi padre, ¿vale? Daxa como tal nace en 1968, ¿no? Pues consigue que le compren un burrito y que le dejen un carro. Y ahí comienza su historia, o sea, y quería hacer algo grande, ¿no? Desde muy pequeño. Una persona que no entendía la palabra no, aparte de toda esta capacidad de lucha, capacidad de trabajo, una cosa que trasciende y está impregnada en la compañía es el compromiso, el cumplir siempre con todo aquello de lo que te comprometes. Ese era un valor fundamental suyo. Y actualmente estamos hablando de 11 fábricas, presencia en 45 países, 550 empleados. Bueno, es bastante grande. ¿No? Siempre estás contando con ese refuerzo, con ese apoyo, pues eso te da mucha fuerza, ¿no? Te escuché hablar de que los de Nestlé fueron a vuestra fábrica, de la que tan orgullosos estabais, y de repente dijeron, mal. Sí, vinieron a auditarnos para ver que cumplíamos con todas sus expectativas y bueno, pues no cumplíamos con prácticamente ninguna de sus requerimientos. Si ahora te tomas un Kellogg's, en Europa es de maíz vuestro. Es que lleve maíz, seguro que el maíz que va dentro salido de una de nuestras fábricas. O sea que, bueno, no está mal. No está mal. Para nosotros ha sido una forma de gestionar el crecimiento y de gestionar el riesgo, ¿no?